Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado un auténtico terremoto mediático, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, reflexionando y sobre todo con la cabeza llena de preguntas. Hablamos, sin lugar a dudas, de un acontecimiento que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre de 2025 y que tiene como epicentro a Alil y Esla. Sí, esa carismática pareja que tantos de ustedes siguen con devoción, que nos ha regalado momentos de profunda alegría y que, a la luz de lo sucedido, también nos ha sorprendido de una manera mayúscula. La verdad es que cuando la noticia comenzó a filtrarse y a materializarse, la incredulidad se apoderó de nosotros. La forma en que irrumpió en nuestras vidas, para ser más precisos, en el torbellino de las redes sociales y en los titulares de los medios, ha sido verdaderamente impactante y vertiginosa. Por eso estamos hoy aquí con la intención de desgranar minuciosamente lo que sabemos, de ofrecerles una perspectiva fundamentada y, sobre todo, de compartir con ustedes esta ola de reacciones, especulaciones y emociones que ha desatado. Pero antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este acontecimiento, un recordatorio fundamental para todos ustedes: si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscribirse a nuestro canal es la forma más inteligente de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Denle un clic decidido a ese botón rojo que ven debajo y activen esa campanita para que YouTube les notifique puntualmente cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Su apoyo es vital para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Entonces, ¿qué sucedió exactamente el 28 de noviembre de 2025? La noticia, que se dio a conocer de forma abrupta y casi inesperada, ha sido descrita por una gran cantidad de personas como impactante y la verdad es que no es para menos. Estamos hablando de Alil y Esla, nombres que resuenan con fuerza en la memoria de muchos de ustedes si han seguido de cerca sus apasionantes trayectorias. La información que ha circulado con avidez es que algo verdaderamente significativo ha ocurrido en sus vidas, algo que ha alterado drásticamente el curso de los acontecimientos tal como los conocíamos o al menos como esperábamos que se desarrollaran. Y lo más intrigante de todo ha sido la ausencia inicial de detalles concretos. Al principio todo era un caldo de cultivo para la especulación, rumores que se propagaban a la velocidad de la luz, y nosotros, como tantos otros, quedamos a la espera, conteniendo la respiración, de que la verdad emergiera finalmente a la luz. La naturaleza exacta de esta impactante noticia se ha convertido en el epicentro de todas las miradas y del debate público. ¿Podría tratarse de un nuevo y ambicioso proyecto profesional que han estado gestando en secreto? Una reconciliación de esas que nadie esperaba, un giro romántico inesperado. O quizás estamos ante algo de una índole mucho más personal y trascendental, un hito en sus vidas que ha decidido manifestarse públicamente. Las redes sociales, como suele ser habitual en estos casos, se han transformado en un auténtico hervidero de teorías y conjeturas. Hemos presenciado un desfile constante de comentarios de todas las tonalidades posibles, desde aquellos que rebosan optimismo y albergan la esperanza de un espectacular regreso profesional, hasta los que intuyen un cambio radical en su esfera personal. Y es que Alil y Esla, tanto de forma individual como en su dinámica de pareja, han sabido a lo largo del tiempo generar una expectación formidable y un afecto muy considerable entre su nutrida base de seguidores. Su conexión, sus colaboraciones pasadas, sus apariciones públicas conjuntas, todo ha sido objeto de un escrutinio minucioso y de una admiración sin reservas. Lo que sí podemos confirmar con un alto grado de certeza, basándonos en las escasas pero indiscutiblemente contundentes informaciones que han ido emergiendo, es que esta noticia no se trata de un mero rumor pasajero o de una especulación efímera. Parece ser algo con sustancia real, algo que ha sido comunicado de una manera oficial o que ha sido captado y verificado por medios de comunicación fiables y con reputación. La fecha, el 28 de noviembre de 2025, se ha erigido en un punto de referencia ineludible, el momento exacto a partir del cual, aparentemente, todo cambió. Y es aquí precisamente donde nuestro papel cobra una relevancia especial: tratar de ordenar las piezas dispersas de este fascinante rompecabezas que se nos ha presentado. Hemos dedicado tiempo y esfuerzo a investigar a fondo, a revisar meticulosamente todas las fuentes disponibles y a recopilar las reacciones más destacadas y significativas. Lo que se perfila como la hipótesis más probable, según las primeras informaciones y el tono general con el que se ha comunicado el acontecimiento, es que no nos encontramos ante una noticia de carácter negativo o ante un conflicto latente. La palabra clave sorprende, que ha aparecido recurrentemente en los titulares, sugiere inherentemente un elemento de novedad,
quizás una decisión audaz y audazmente comunicada, un anuncio inesperado que tiene la capacidad de alterar las expectativas preestablecidas. Imaginen por un momento si, de repente, se anunciara un nuevo proyecto cinematográfico de proporciones épicas que nadie en absoluto hubiera anticipado, o un evento personal de una magnitud extraordinaria que reconfigurara por completo su enfoque vital. Las posibilidades son prácticamente infinitas, y es esta misma incertidumbre la que, paradójicamente, alimenta la curiosidad y la especulación de manera exponencial. Por ejemplo, una línea de pensamiento muy extendida entre los seguidores y analistas es si esta noticia podría estar intrínsecamente ligada a algún tipo de colaboración artística. Alil y Esla en el pasado han demostrado una química en pantalla y en el escenario que es simplemente increíble cuando trabajan juntos. ¿Podría ser este el preludio de un nuevo documental que explore facetas desconocidas de sus carreras, una serie de televisión innovadora, o incluso una incursión en el mundo de la música que pocos habrían llegado a anticipar? Si este fuera el caso, la noticia sin duda sería recibida con un entusiasmo desbordante por parte de sus legiones de seguidores, ansiosos por verlos compartir pantalla o escenario una vez más. La expectación por una posible unión artística, especialmente después de un periodo de aparente inactividad en ese frente, siempre es excepcionalmente alta. Pero, ¿qué pasaría si la noticia trascendiera el ámbito estrictamente profesional? En el siempre fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo y de las figuras públicas, los giros y desarrollos en el ámbito personal a menudo capturan aún más la atención del público y de los medios. Podríamos estar hablando de un compromiso matrimonial que culmina un romance apasionado, un embarazo que expande su familia, una mudanza inesperada a un destino exótico, o la adopción de un nuevo rumbo vital que los aleje temporalmente de los focos o, por el contrario, los acerque a proyectos completamente divergentes de lo que conocemos. Estas son las especulaciones que, si bien pertenecen a la esfera privada, no dejan de ser comentadas y debatidas apasionadamente por el público que se siente conectado emocionalmente con ellos. Y si la noticia se ha hecho pública, es una señal inequívoca de que ellos, o alguien muy cercano a ellos, han decidido compartirla, lo que sugiere que no hay nada que ocultar, sino más bien algo importante que celebrar o al menos que anunciar al mundo. La forma en que esta noticia ha sido recibida por el público es, sin duda, otro aspecto fascinante de este acontecimiento. Los comentarios que inundan las redes sociales son un reflejo vívido y elocuente de la diversidad de opiniones, emociones y perspectivas. Algunos expresan una alegría pura y una admiración desmedida, otros muestran una curiosidad saludable y un sano escepticismo, y algunos incluso transmiten un toque de nostalgia por lo que pudo haber sido o por lo que ahora se transforma ante sus ojos. La reacción colectiva a una noticia de esta magnitud nos dice mucho sobre la influencia palpable y el impacto profundo que figuras públicas como Alil y Esla ejercen en la cultura popular contemporánea. Son capaces de generar conversación, de movilizar a miles de personas y de unir a individuos con puntos de vista muy diferentes en torno a un mismo evento, creando un sentido de comunidad y de experiencia compartida. Hemos observado también con detenimiento cómo algunos de sus colegas y amigos del medio artístico han reaccionado a la noticia, publicando mensajes de apoyo incondicional, felicitaciones sinceras o simplemente demostraciones de afecto que, aunque a veces crípticas, insinúan la trascendencia del acontecimiento. Esto refuerza aún más la idea de que estamos ante algo mucho más significativo que una simple anécdota pasajera. Es un evento que tiene repercusiones palpables, que marca un antes y un después, al menos en la percepción pública y en la narrativa que rodea a la pareja. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Con esta noticia del 28 de noviembre de 2025 resonando en el ambiente, el camino que Alil y Esla decidan emprender a partir de ahora se convierte automáticamente en un tema de máximo interés y especulación. ¿Nos sorprenderán con nuevas facetas de su talento, explorando territorios artísticos inexplorados? ¿Se dedicarán a proyectos de índole más personal y significativa, quizás con un enfoque más íntimo y reflexivo? ¿Cómo gestionarán esta nueva etapa bajo el constante escrutinio del público y de los medios? Las preguntas son innumerables y las respuestas, por el momento, permanecen flotando en el aire, a la espera de ser desveladas. Lo que sí queda meridianamente claro es que el 28 de noviembre de 2025 será recordado, sin lugar a dudas, como una fecha clave, un punto de inflexión en la historia reciente de Alil y Esla. Una fecha que, estamos convencidos, desencadenará una cascada de eventos y anuncios que irán revelando poco a poco todos los detalles que ahora permanecen ocultos. Nuestra tarea, nuestro compromiso aquí en el canal, es mantenerles informados de manera exhaustiva,
ofrecerles la información más contrastada posible y presentarles las diferentes perspectivas y análisis que vayan surgiendo. En resumen, lo que hemos abordado hoy en este vídeo es la impactante noticia que ha sacudido el mundo de Alil y Esla, con fecha de origen el 28 de noviembre de 2025. Hemos explorado las diversas interpretaciones y especulaciones que esta noticia ha desatado, abarcando desde posibles colaboraciones profesionales de alto impacto hasta giros inesperados y emocionantes en su vida personal. Hemos destacado la sorpresa palpable y la expectación que han logrado generar, así como las reacciones iniciales de su círculo más cercano y del público en general. Lo que está fuera de toda duda es que este evento marca un punto de inflexión crucial en sus trayectorias, y el futuro de Alil y Esla se presenta ahora con nuevos matices, intrigantes y prometedores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este minucioso análisis. Esperamos sinceramente que les haya resultado informativo, enriquecedor y, sobre todo, que haya avivado aún más su intriga. Ahora, la pelota está en su tejado. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes que ha sucedido realmente? ¿Cuáles son sus expectativas y sus teorías más audaces? Déjenos sus comentarios abajo, estamos deseando leer sus reflexiones, sus especulaciones y sus impresiones. Y si les ha gustado este vídeo y desean seguir recibiendo contenido de este calibre, no olviden regalarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto.